niños, me presento, mi nombre es Suni Ramírez, estoy en noveno semestre y soy monitora de farmacología 1 y 2. Entonces esta es mi primera clase, les voy a dar vasodilatadores, específicamente de dos grupos que son los nitritos y nitratos y los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, antes de pasar a ver como los medicamentos de por sí, les voy a dar como unos conceptos súper básicos como de cardiología para que estemos hablando como en los mismos términos. Entonces recordemos que a nivel periférico lo que nos regula tanto la presión como el volumen son el tono arteriolar y el tono venoso. El tono arteriolar va a controlar más que todo la resistencia vascular periférica, que a final de cuentas lo que regula es la presión arterial, mientras que el tono venoso, recordemos que las venas son vasos de capacitancia, entonces ellos los que controlan son más que todo el volumen sanguíneo. Llevando pues estos mismos conceptos al corazón, sabemos que la precarga es el volumen capaz de distender pues como las cavidades cardíacas antes de que se dé una contracción. Entonces la precarga de cierto modo se relaciona con el volumen y por ende pues como con lo venoso. Mientras que la poscarga se asocia más como a la fuerza que tiene que hacer el corazón para sacar la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces esto nos habla un poquito más, lo relacionamos más con el lado arterial y por ende con la presión arterial. Recordemos que el corazón, así lleve flujo a todo el cuerpo, también tiene que tener alguna suplencia pues, de oxígeno para él mismo. Esto es dado por las arterias coronarias pues, para que sea el funcionamiento adecuado del corazón. Recordemos que las coronarias se llenan al momento de diástole, entonces cuando tenemos un mayor tiempo de diástole tenemos un mayor flujo de las coronarias y mayor como suplencia de oxígeno y de nutrientes al corazón. Entonces como una de las enfermedades muy frecuentes en el corazón, pues como quejas de los pacientes más que todo, es la angina. Esta se define como el malestar en el pecho atribuible a isquemia miocárdica. Entonces recordemos que la angina está dada más que todo por la acumulación de metabolitos y por ende, pues cuando hay una acumulación de metabolitos va a generar una isquemia pues en el corazón. Lo que lleva a esta isquemia es que hay un desequilibrio entre los requerimientos que necesita el corazón y el suministro que está llegando de oxígeno a través de las coronarias. Cuando hay este desequilibrio de lo que llega y de lo que necesita el corazón, genera dolor en el paciente. A veces no solamente es porque hay un desequilibrio, sino también porque puede existir una obstrucción ateromatosa de los grandes vasos coronarios. Entonces, pues hay algo que no me permite el flujo adecuado del corazón. Entonces, saber que hay dos tipos de angina, la estable y la inestable. La estable se relacionan que es más un dolor como constante, crónico, que el paciente lo relaciona más cuando está caminando por mucho tiempo, corriendo o haciendo ejercicio, y que cuando siente el dolor y pues como que llega a un reposo, se sienta, descansa, ese dolor cede, pues disminuye. Entonces tiene una menor relación con el infarto agudo de miocardio y pues como les digo, está relacionada con una disminución momentánea del flujo por altos requerimientos de oxígeno. Eso más que todo, como les digo, en el ejercicio. Mientras que la inestable es un dolor que es progresivo e intenso. Entonces así el paciente tenga el dolor y se siente, repose, descanse, no va a ceder el dolor. Entonces esta es un poquito más aguda y sí se relaciona más con infarto agudo de miocardio. Y se asocia no tanto como a la alteración de desequilibrio de oxígeno, sino más que todo por un fenómeno pues, de oclusión que no me permite el adecuado llenado del corazón. Entonces los vasodilatadores como tal, ellos lo que hacen es que disminuyen la demanda de oxígeno del miocardio, porque lo que hacen es que disminuyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad. Entonces si tenemos un corazón que estaba trabajando a full tope y le damos un medicamento que va a hacer que se relaje, que se distienda, que no tenga que trabajar tanto, que a nivel periférico no tenga que hacer tanto esfuerzo para bombearle la sangre que tiene por dentro, entonces pues como que va a tener menos dolor, va a trabajar mejor y eso. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Más que todo para la cardiopatía isquémica, que es estable, para la angina y para la hipertensión. Entonces el primer grupo de medicamentos que vamos a hablar son los nitritos y nitratos. Estos actúan a nivel de la activación de la vía de guanilato ciclasa. Entonces el mecanismo de acción, como les digo, como es a través de la guanilato ciclasa, actúan y activan el GMP cíclico. ¿Cuál es la acción de, pues como de este componente? La desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina, que si recordamos lo que va a hacer es que como están desfosforiladas va a evitar de que haya como tantas contracciones. También permite la entrada de calcio,
Pero esta entrada de calcio no va a ser tanto relacionada a que haya una contracción, pues o un movimiento pues como del músculo, sino que al haber tanto calcio dentro de la célula va a hacer que se regule el calcio intracelular. También se asocia a que salga pues y que se produzca óxido nítrico, que recordemos que esto es un vasodilatador natural y actúa sobre la misma enzima de la guanilatosiclasa. Y por último tenemos que saber que estos medicamentos actúan más que todo es sobre el músculo liso y causan relajación. Entonces, como les digo, por todo lo que les acabo de decir, de que evitan la unión de miosina y de lactina, de que regulan el calcio intracelular y que hay óxido nítrico, generan esta relajación pues en el músculo liso, o sea, en los vasos. Entonces tenemos que saber que no van a tener acción en el músculo cardíaco ni en el esquelético. Entonces, ¿cuáles son los efectos pues como dentro del cuerpo? Que van a generar una vasodilatación, pero esta vasodilatación va a ser más que todo venosa. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos ampliando los vasos, hay más sangre en el lado venoso. Entonces esto lo que va a hacer es que llegue menos sangre al corazón, pero no en el sentido de que le genere una isquemia, sino que va a hacer de que se disminuya la precarga. El corazón no va a tener que estar manejando como tanto flujo de sangre o tanto volumen de sangre y no tiene que hacer tanto esfuerzo pues como para trabajar. También va a generar una dilatación coronaria, entonces esto lo que va a hacer es que va a aumentar el suministro de oxígeno al corazón. Entonces recordemos, no es que actúe sobre el corazón como tal, sobre el músculo cardíaco, sino sobre la dilatación de los vasos coronarios y así pues llega más oxígeno al corazón. Entonces todo esto se resume en que mejora el gasto cardíaco y como evita pues que llegue tanto volumen, el corazón tiene que hacer menos esfuerzo, entonces va a disminuir la presión arterial, pero hay que tener en cuenta que esto el cuerpo lo lee que si hay poquita presión arterial va a pensar como, o sea, el corazón le está haciendo falta como trabajar de más, aumentemos nuestras contracciones y entonces genera una taquicardia refleja. Pero esta taquicardia no es como tan marcada como para uno decir como no, pues es súper grave, no se lo podemos dar a pacientes con antecedente de taquicardia, sino que es más que todo para que uno conozca que si le da un medicamento de este tipo a algún paciente y empieza con una taquicardia, uno tiene que entender que es un fenómeno normal del medicamento. También estos, pues como les digo, que aumenta la dilatación coronaria y no es que solamente lo aumente, sino que aumenta el tiempo en el que está la dilatación coronaria. Y esto hace de que el corazón, como le están llegando tanto oxígeno, tantos nutrientes, el miocardio va a dejar de exigir tantas necesidades. Entonces con el oxígeno, con la sangre, con los nutrientes que le están llegando, va a ser suficiente pues como para funcionar. Entonces tenemos varios tipos de medicamentos. Los más utilizados en la clínica es la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio, pero pues también les traigo otros. La nitroglicerina se da más que todo intravenoso o sublingual, es un medicamento que es sumamente liposoluble y como sabemos y recordamos pues de las clases que ha dado Ruber, al tener un medicamento tan liposoluble, el medicamento no tiene que hacer como tanto esfuerzo para funcionar en el cuerpo. Entonces es un medicamento que se dice que tiene un efecto en el paciente más o menos a los 4.5 minutos. Y es utilizado más que todo para manejar el dolor. El lisosorbide es un medicamento que se da vía oral, este se tiene que dar cada 6 horas y se da más que todo como una terapia de mantenimiento. Entonces no es como en la nitroglicerina que les acabo de decir que el paciente digamos tiene dolor y se toma un medicamento sublingual o a urgencias si le dan el medicamento intravenoso, sino que el lisosorbide se da de manera como continua de todos los días que el paciente pues lo vaya tomando. El problema pues con el lisosorbide es que va perdiendo su efecto a largo plazo, entonces esto se conoce como tolerancia, que digamos, para un ejemplo, yo cada vez que tengo dolor de cabeza me tomo un acetaminofén, pero entonces todos los días me estoy tomando el acetaminofén para el dolor de cabeza. Llega un punto en el que mi cuerpo ya no responde bien a este acetaminofén y deja de funcionar y entonces me va a volver a dar dolor de cabeza así me esté tomando el acetaminofén. Entonces como lo mismo con el lisosorbide, pues como con el manejo de la hipertensión arterial o con el dolor y eso. Con el dolor, cuando digo dolor me refiero a dolor asociado a la angina y más que todo a la angina estable, que es la que les digo que es como más crónica.
Y pues en este grupo de medicamentos también está el nitroprusiato de sodio, que también se utiliza mucho. Es un medicamento que se da intravenoso, se usa también más que todo en momentos agudos en el que el paciente presenta pues mucho dolor, y es el preferido en la hipertensión arterial, más que todo pues como en las crisis hipertensivas. Tenemos que tener cuidado porque no se lo podemos dar a pacientes que tengan cardiopatías, porque tiene como efecto adverso generar un fenómeno de robo coronario. Esto lo van a ver en el otro semestre, pero pues se los digo de una vez, porque como estábamos hablando ahorita que el efecto de estos medicamentos es aumentar la vasodilatación venosa, el nitroprusiato de sodio hace también su trabajo, que aumenta muchísimo el flujo en la vena subclavia, y por ende va a ser tanta la dilatación que va a haber en ese lugar, que va a haber tanta sangre reposada ahí, que va a llegar muy poquitica sangre pues como al flujo coronario. Entonces un paciente pues normal, ese poquitico de flujo que alcanza a llegar al corazón es suficiente para seguir funcionando, que no tenga dolor, para controlar al paciente. Pero un paciente que tenga una cardiopatía no es capaz de tolerar como tan poquito flujo de oxígeno. Y otra cosa a tener en cuenta es que el nitroprusiato de sodio, cuando se metaboliza en el cuerpo, se elimina en una forma como de cianuro. Específicamente pues en el cuerpo ya no se conoce como cianuro, sino como tiocianatos. Esto lo tenemos que tener en cuenta, eso a veces lo preguntan a ver, como en rotaciones, que tenemos que tener en cuenta que este medicamento puede llegar a generar una toxicidad de cianuro. Entonces pues como dato general, como para que lo sepan. Otros dos medicamentos, está el sildenafil, más conocido como el Viagra. Este actúa pues también aumentando la GMP cíclica, pero no tanto en la guanilato ciclasa, sino que inhibe la fosfodiesterasa 5, que la acción de la fosfodiesterasa 5 es eliminar el GMP cíclico. Entonces, si yo tengo inhibido la fosfodiesterasa 5, aumento el GMP cíclico. Está indicado más que todo en hipertensión arterial o hipertensión pulmonar, y también en disfunción eréctil, porque es capaz de relajar el músculo liso de los cuerpos cavernosos. Como efecto adverso que deben conocer es que altera la visión de colores y el paciente no va a poder discriminar entre el color verde y el azul. Y por último tenemos los nitritos, que son diferentes de los nitratos, que son todos los anteriores que les acabo de decir, son nitratos. Los nitritos con la I es algo diferente. Estos son más que todo utilizados en pacientes que llegan con intoxicaciones por cianuro puro. Acá ya no hablo como de lo que les hablé pues como en la diapositiva anterior del tiocianato, sino de pacientes que llegan con intoxicaciones con cianuro puro. Entonces llega el paciente con esta intoxicación, se le da nitritos, y cuando ya no lo tiene controlado se pasa a dar tiosulfato de sodio. Pues esto es más que todo como información general. También tenemos que saber que los nitritos se encuentran en drogas como el popper, entonces la acción va a ser pues vasodilatadora y también genera hipotensión, y también se va a encontrar pues como en los pacientes que son fabricantes de dinamita o de fertilizantes, y por eso estos pacientes a veces también pueden referir hipotensión. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que tenemos que conocer de este grupo de medicamentos? Es que, como les estaba diciendo, son muy liposolubles. Al ser tan liposolubles pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y por ende pueden generar una cefalea pulsátil. Entonces lo que está haciendo es, pasa el medicamento por la barrera hematoencefálica y genera tanta vasodilatación, llega tanta, pues o sea, como que se mantiene tanta sangre ahí, que puede generar pues como dolor, como por efecto de masa, como por decirlo así. Entonces tenemos que tener en cuenta que están contraindicados en pacientes que tengan hipertensión intracraneana. Como les dije anteriormente, generan una taquicardia reflejada por vasodilatación. También generan una hipotensión ortostática, que es la que se genera cuando un paciente está sentado, uno le toma la presión y la presión está bien, y el paciente se para y siente que se marea, que se le van las luces, que se necesita volver a sentar. Si uno le mide la presión a esos pacientes que se marean cuando se paran muy rápido, lo más probable es que tengan una hipotensión ortostática. Y también se relaciona con el síncope. Como les estaba explicando ahorita, con el lisosorbide generan tolerancia, entonces pues como a largo plazo van perdiendo su efecto si uno los utiliza como muy seguido, especialmente porque se va disminuyendo la producción de óxido nítrico. Y otro concepto que tienen que tener en cuenta es el efecto rebote, que no sé si Robert ya les habrá hablado pues de este, y es que, o sea, supongamos que un paciente, voy a dar el mismo ejemplo, llega con un dolor de cabeza y le estoy dando acetaminofén. Esto es, o sea, un ejemplo súper irreal, pero pues para que me entiendan.
Entonces al paciente, listo, se mejoró del acetaminofén y le quito el medicamento de uno y lo mando para la casa. Lo más probable que le pase a ese paciente es que vuelva con el efecto rebote, pues que sea con algunos medicamentos, en este caso con la nitroglicerina ni nitroprusiato, es que si uno los quita muy rápido va a tener el efecto, el dolor que tenía antes y lo va a tener peor. Entonces en este caso va a tener dolor de cabeza y se le va a intensificar. Entonces ahora trayéndolo pues como este concepto, es un paciente que tenía un dolor de angina, le quité la nitroglicerina súper rápido porque dije, no, ya se mejoró, le quité la nitroglicerina y el paciente se va a volver a quejar de la angina y va a sentirla peor que cuando llegó. Entonces para uno evitar eso, lo que tiene que hacer es titular la dosis. ¿Qué significa eso? Otra vez un ejemplo súper irreal. Supongamos que le estamos dando 60 miligramos de nitroglicerina intravenoso al paciente. Entonces yo tomo como plan que cada media hora yo le voy a ir bajando de a 10 miligramos a ese paciente hasta que yo vea que, que está respondiendo bien, que no tiene más dolor ni el efecto rebote, hasta que ya yo sea capaz de quitarle el medicamento y que se pueda ir para la casa normal. Entonces eso de titular es lo que evita pues como el efecto rebote. Y ya por último tenemos los bloqueadores de los canales de calcio. Lo que hacen esto es que bloquean los canales voltaje dependientes tipo L, que están tanto en los vasos como en el sistema nervioso central. Entonces recordemos que los canales voltaje dependientes se abren en el caso de cuando ocurre una corriente eléctrica, o sea una despolarización. Como les digo, los canales tipo L se encuentran en el músculo liso, pero también en el músculo cardíaco. Entonces recuerden, digamos, los nitritos y nitratos no tienen acción sobre el músculo cardíaco y vean que estos bloqueadores de canales de calcio sí. Estos medicamentos también activan la sinasa de cadena ligera de miosina, entonces lo que hacen es que disminuyen la contracción cardíaca. Y en cuanto a los efectos cardíacos, es que disminuyen la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la necesidad de oxígeno. Los medicamentos pasados, si se dan cuenta, teníamos más que todo como mayor volumen a nivel venoso, ¿cierto? Entonces estábamos actuando sobre la precarga. Mientras que estos medicamentos bloqueadores de canales de calcio, como estamos actuando más que todo a nivel de las arteriolas, vamos a actuar es más a nivel de la poscarga. Entonces, si tenemos menos resistencia vascular periférica, el corazón tiene que hacer menos esfuerzo para bombear la sangre y por ende disminuye pues la presión arterial. Estos medicamentos se dividen en dos tipos, en dihidropiridínicos y en no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos actúan en los vasos y en el sistema nervioso central, entonces por ende como no actúan en el corazón, no afectan la contractilidad. Estos yo me los aprendí y aún así la mnemotecnia pues me acuerdo de ella, son el nifedipino y el amlodipino. Son los medicamentos que el sufijo es el pino pues como el arbolito. Mientras que los no dihidropiridínicos actúan sí en el corazón, entonces son usados más que todo como antiarrítmicos y ellos obviamente pues iban a afectar la contractilidad, disminuyen la contractilidad, el requerimiento de oxígeno y el flujo. Estos medicamentos pues de este grupo de no dihidropiridínicos se llaman verapamilo y diltiazem. Entonces los que terminan con el sufijo pino son dihidropiridínicos y los que no lo hacen son no dihidropiridínicos, así uno se acuerda un poquitico más. Y tener en cuenta que tanto los dihidro como los no dihidropiridínicos actúan sobre la vasodilatación coronaria. Pues como los efectos que tienen estos medicamentos es que disminuyen la contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca, y tener en cuenta que los no dihidropiridínicos, recordemos estos que son los del corazón, actúan controlando el nodo sinoatrial y auriculoventricular. ¿Por qué? Porque estos son nodos dependientes de calcio. Entonces, cuando no tenemos calcio, porque estamos bloqueando los canales de calcio, va a haber menos despolarización de estos nodos y menor automatización. Entonces, va a hacer de que haya menos contracciones. Entonces, los medicamentos bloqueadores de canales de calcio se utilizan en angina, que no tengan falla cardíaca, en hipertensión y en taquiarritmias supraventriculares. Acá vuelvo y se lo señalo. Recordemos que si estamos hablando de taquiarritmias, de corazón, dice ventricular, corazón, entonces estamos hablando de los no dihidropiridínicos. O sea, uno para
para una arritmia supraventricular no le podemos mandar un nifedipino, porque ya sabemos que no actúa ni en el corazón. Pues no actúa en el corazón, ni en los nodos, ni en nada de eso, solamente en los vasos y en el sistema nervioso central. Entonces, por eso solamente tenemos que tener en cuenta que todo lo que refiere al corazón nos tenemos que centrar es en los no dihidropiridínicos. A veces este grupo de medicamentos que les estoy señalando son utilizados, pues sí, para manejo de hipertensión arterial como crónica, se utilizan mucho en embarazadas también para la hipertensión gestacional, o a veces se utilizan como profilaxis en migrañas. Entonces, pues como hay la diferencia entre estos dos. Y dentro de las condiciones que tenemos que tener en cuenta entre los, pues de este grupo de medicamentos es que ambos grupos tienen metabolismo hepático, entonces ojo con pacientes que tengan falla hepática. Los no dihidropiridínicos se unen a la albúmina, entonces ojo con pacientes que tengan hipoproteinemia, o sea, falla hepática también. Los no dihidropiridínicos, como actúan en el corazón y generan bradicardia, nunca los podemos combinar con beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores también generan bradicardia. Entonces no le podemos inducir a un paciente una bradicardia súper fuerte, dándole verapamilo y no sé, la betalol. O sea, esa combinación jamás en la vida se puede hacer, entonces para que lo tengan en cuenta, porque ambos generan pues esta bradicardia y entonces no la podemos inducir como más fuerte. Están contraindicados también en bloqueos AB, pues en pacientes que de base tengan bloqueos auriculoventriculares. También me estoy refiriendo solamente a los no dihidropiridínicos. Recordar que estos medicamentos al ser vasodilatadores también generan una taquicardia compensatoria. Y como efecto adverso que tienen que conocer es que ellos generan un edema en miembros inferiores y flushing, que esto se define como cuando el paciente refiere que la cara se le pone súper roja o súper caliente, y es que como tenemos tanta vasodilatación, esa sangre puede irse hasta la cara. Pues más que todo, ahí es donde lo refieren los pacientes. Y expresar eso, que tienen la cara súper roja y súper caliente. Entonces uno los tiene que tranquilizar y decirles que esto es normal, pues como de efecto del medicamento. Y ya, eso era todo. La bibliografía la saqué de Katsung. Si tienen alguna duda me pueden escribir a WhatsApp, se lo pueden pedir a la representante que yo estaba hablando. También lo dejé pues en el grupo de Teams a inicio del semestre. Si tienen alguna duda no duden pues como en preguntarme, yo les aclaro lo que sea. Y ya, eso es todo, mil gracias.